Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de EL Talk. El día de hoy estaremos hablando sobre ¿hablemos solo en inglés o translengüemos? O como diríamos en inglés, from English only to translanguaging. Y para hablar de este tema tan interesante y verdad para nosotros también es un tema apasionante porque es nuevo, por lo menos para nosotros, y ojalá que ustedes también lo encuentren así, tenemos a la doctora Carmen Cáceda. ¿Qué tal, doctora Carmen Cáceda? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero poder responder a sus preguntas, al igual que ustedes sigo aprendiendo sobre el concepto, que es justamente el concepto de translenguar, ¿no? Ok, Carmencita, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Pero hay muchos que no te conocen, yo te conozco desde hace muchos años, sé de todo lo que tú siempre vienes haciendo para el campo de la enseñanza del inglés, no solo aquí en el Perú, ahora donde estás. Así que cuéntanos para que te conozca un poquito más. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen Rosa Cáceda Córdoba. Trabajé en Perú hasta el año 2002. Empecé a trabajar en 1982, o sea, casi 20 años. Trabajé en mi primer colegio, que es el Colegio San Martín de Porres, 0025 San Gregorio, que es donde me formé mucho más como maestra. Luego tuve la oportunidad de viajar a Escocia y pues a raíz de eso trabajé en el Ministerio de Educación y luego pues se me dio también la oportunidad de trabajar en la Universidad de San Marcos, donde formé maestros hasta el 2002, que fue la época en que me vine por acá. He trabajado en instituciones de idiomas también, en otras instituciones, pero... ¿Por acá dónde, Carmencita? ¿Dónde estás por acá? No estamos ahí. Muy cierto, muy cierto. No, en Perú trabajé en varios centros de idiomas, pero mi mayor tiempo fue en la Asociación Cultural Peruano-Británica, donde obviamente me dio un cierto bagaje cultural. Y luego ya en el 2002 me vine a lo que es Estados Unidos, pero inicialmente vine a hacer un poco de español, una maestría, pero yo realmente quería hacer un doctorado en los Estados Unidos, no sé ni por qué quería hacerlo además en inglés, y pues tuve la oportunidad de que me aceptaran, porque aquí las universidades te aceptan, en la The University of Texas at San Antonio. Ajá. Porque Texas es el estado, pero tiene diferentes universidades, y pues ahí hice un doctorado donde me abrió, digamos, los ojos, porque yo venía de ser maestra de 22 años, venía de leer parte de muchas cosas, pero no es sino hasta que se me expuso a la teoría mucho más, y más la teoría estadounidense, porque yo leía autores británicos y obviamente hay ciertos conceptos, y luego leía los investigadores estadounidenses, y yo decía, yo nunca... O sea, sabía por, creo que práctica los conceptos, pero no sabía de dónde venía la teoría. Y pues me llevó un tiempo. Entonces ahorita tú eres doctora y estás trabajando allá, ¿verdad? Sí. Docente universitaria. Ajá, claro. Formo lo que se llama aquí maestras acá le llamamos al área de contenido ESOL, que en inglés sería en Perú sería EFL. En algunos otros estados le llaman ESL. Y nosotros, por ejemplo, usamos el concepto de ESOL porque asumimos que el alumno no habla necesariamente solamente un idioma de casa, puede tener otros idiomas. Yo, por ejemplo, tengo alumnas que inicialmente han hablado mixteco, que es una de las lenguas de México. Luego van al colegio, tienen que hablar español porque es la lengua oficial, luego se vienen a Estados Unidos, entonces los alumnos saben mixteco porque el papá o la mamá habla el español por el sistema escolar, y pues vienen a Estados Unidos y tienen que seguir el sistema escolar inglés, ¿no? Entonces no saben un idioma nada más, que es lo que la literatura usualmente asume, ¿no? O sea, por eso le llaman L1, L2. No necesariamente es así, ¿no? Entonces, y entonces yo formo maestras que, como les digo, el área de contenido que llamamos es ESOL. Sin embargo, tenemos un programa muy interesante que es el Bilingual Teacher Scholars Program, o es un programa tipo beca 18, donde le damos los distritos escolares. Sí, es un programa muy... Sí, y aquí solamente, bueno, no digo aquí solamente en Oregon, pero en varios estados le damos la beca a los alumnos que acaban la secundaria, se van a formar de maestros.
terminan y regresan a sus mismos distritos escolares, que son como las UGELs en Perú. Wow. Y tenemos mucha, o sea, yo veo el bilingüismo, caramba, está, como dicen en inglés, thriving, está muchísimo mejor. En boga. Está en boga, bueno. Ok, perfecto. Carmen, qué interesante. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y queremos empezar este episodio por preguntarte y que nuestra audiencia también sepa qué es translenguar. Bueno, translenguar, la mayoría de personas piensa que es cambiar de un idioma a otro, que sería lo que en inglés se llama code switching. Y claro, cuando uno piensa que uno tiene un idioma por aquí y otro idioma por acá, pues justamente es lo que hace, uno cambia de códigos, ¿no es cierto? Sin embargo, los estudiosos, entre ellos una de las personas más, que para empezar, por ejemplo, el concepto de translenguar fue importado, traído a los Estados Unidos en el año 2014 con un libro que empezó todo esto, la doctora Ofelia García y Leeway, es el 2014, no recuerdo en este momento el nombre el título del libro, pero ellos justamente, digamos, cogieron el concepto porque ya existía en Gran Bretaña. Colin Baker había hecho un libro en el 2003 y ahí mencionó el concepto, porque luego Colin Baker citó al trabajo que se había hecho en Gales. Si nosotros recordamos, en Gales son dos idiomas que coexisten, claro. ¿cierto? Ajá. Entonces, y usualmente los habitantes de Gales y de todos los países, diría yo, lo que hacen cuando hay dos lenguas en contacto, pues lo que hacen es translengua. No solamente cambian de código, porque no solamente cambiar de código, sino todo lo que implica la comunicación. Porque ¿por qué es que uno usa el idioma? Uno usa el idioma para comunicarse, ¿no es cierto? Ustedes me ven, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo uso de las manos. Entonces, claro, eso en las culturas tiene una connotación, un significado, ¿no? Entonces, claro, estoy usando el lenguaje oral, pero también estoy usando otras cosas. Entonces, el translenguar aparte no es solamente cambiar de código, sino es, si regreso, por ejemplo, a mi cabecita, antes también se creía que, acá tengo el idioma 1, debo producir de una manera, y acá tengo el idioma 2, debo producir de otra manera. Pero en mi cerebro, los cerebros bilingües no funcionan de esa manera, sino estamos como que los dos están ahí conectados, unidos, y por eso dicen que hay como un repertorio unitario. Y que cuando yo voy a expresarme, comunicarme con una persona, en cierta manera mi cerebro también sabe, por ejemplo, si yo tengo a mi jefe que solamente habla inglés, yo solamente voy a hablarle en inglés, porque sé que mi jefe no sabe. Si hablo con mi madre que habla solamente español, solamente le voy a hablar español. Pero yo tengo mis alumnas que hablamos los dos idiomas. Entonces, estamos hablando, and then suddenly me sale una palabra, and then comes back, y otra palabra, porque es normal. Como les digo, lo he hecho de además, hola hija, how are you, hasta de tocarlas. Entonces, estoy dando ciertos mensajes y comunicándome. Entonces, perdón. ¿Y cuán diferente, Carmen, sería de switching? Porque seguro nuestra audiencia se está preguntando, like this is not just switching, like languages, pero creo que el translenguar implica ya códigos culturales, las manos, qué sé yo, estas gestures que nos van a ayudar a poder comunicar un mensaje. Es todo lo que implica que yo como hablante, como persona bilingüe voy a hacer para comunicarme. Pero lo principal, como tú acabas de decir, quiero reiterarlo, bueno, para empezar es el cambio de código, pero va más allá, porque otra vez, y esto va a suceder, o sea, vamos a translenguar usualmente cuando tenemos que el grupo con el que estamos interactuando, comunicando, es bilingüe también. Claro, porque por eso les di el ejemplo, ¿no? Que si solamente tengo por aquí y por allá, que a mí me pasa, mi jefe solamente habla inglés, no puedo translenguar con él porque él no va a entender, ¿no? Pero, por ejemplo, por eso les daba el ejemplo con mis alumnas, ¿no? Entonces, con mis alumnas sí, porque tenemos los dos idiomas. Y además, translenguar, por si acaso, no es solamente en la parte oral, sino también en la parte escrita. ¿Y por qué? Uno a veces justamente usa expresiones, porque también hemos escuchado, no solamente puedo decir cariñito. Por ejemplo, hace poco estuve escuchando la canción Cariñito, que la han traducido. Sí, muy famosa. Y entonces hay momentitos en que uno pierde nuestra tonalidad inicial, ¿cierto?
Pero justamente, o hay veces insertamos algo porque le va a dar mucho más sentido. Entonces, justamente por lo que otra vez, nuestro cerebro, yo siempre digo, es tan maravilloso y sobre todo que no está separado, sino lo que pasa es ese proceso, y por eso antes se hablaba de que era ¿cómo le llamaban? Interlanguage, que era como una desviación o era un error. No, al contrario, lo que está pasando es que estamos transfiriendo cosas de un idioma a otro idioma porque estamos con un grupo bilingüe. Lo que pasa es que no tenemos, salvo que vayamos a grupos, digamos, unas conferencias, ¿no? Pero usualmente las personas, además, algo que me había olvidado decir es, uno puede pensar el concepto de translinguar como teoría nada más. Uno puede pensar translinguar como el concepto de identidad. ¿Cuándo es que yo muestro esa identidad, no? En ese momento, somos maestros de inglés y si ustedes se dan cuenta, me salen algunas expresiones en inglés. I mean, por ejemplo, ¿no? Porque otra vez, mi cerebro ya sabe que estamos bilingües, ¿no es cierto? Y lo otro es que uno puede pensar translinguar como una práctica, ya sea docente o también como una práctica de la persona, ¿no? Entonces, yo justamente le digo a mis alumnos, cuando yo voy a un grupo, por ejemplo, a mí me dicen tales y tales personas son bilingües, al instante empiezo en inglés o empiezo en español y cambio, y luego, mira que acá, que no sé qué, no sé cuánto, y porque hay cosas que, o sea, por la cultura que, por ejemplo, no entiende, pero trata de otra vez de darse a entender, porque ya les digo, ¿para qué uno usa los idiomas? Para comunicarse. Exacto. Se puede comunicar en oral, en forma escrita, ¿no es cierto? O de otras maneras también. Entonces, lo que pasa es que hay que entender un poco, bueno, las investigaciones nos dicen que hay que entender el cerebro, ¿no? Entonces, sí, una de los niveles podría ser cambiar de códigos, pero no, tenemos que ir más allá, donde unimos los dos cerebros y dice, verdad, porque tengo un grupo bilingüe, pasa esto y pasa lo otro. Incluso, yo, por ejemplo, inglés es mi segundo idioma, digamos, ¿no? Yo sí tuve el privilegio de aprender un idioma primero, el español en este caso, y luego ya agregué el inglés. Entonces, me perdí. No, qué interesante, Carmencita. Yo creo que la idea es, siendo un grupo de personas bilingües, hablamos los dos idiomas, ¿no? Cuán interesante y cuán, advantages sería utilizar también el L1 enseñando el L2 y viceversa, ¿no? Yo quisiera saber, y en nuestra audiencia quisiera saber, ¿cómo es que llegaste a interesarte o cómo creció, cómo nació este interés en el translingüismo? ¿Fue cuando empezaste tu doctorado? ¿Fue una idea que ya tenías desde acá? ¿Nos puedes contar? Les soy honesta, tuve una preparación, yo diría un poco tradicional, donde se me enseñó, se me preparó a decir, vas a enseñar en inglés, todo tiene que ser en inglés. Vas a enseñar en español y todo tiene que ser en español. Fiel soldadita, seguí las normas porque además es lo que en ese momento se daba, ¿no es cierto? Así es. E incluso cuando llegué a los Estados Unidos a enseñar español, me dijeron claramente, aquí si vas a enseñar español, hablas español, y si ya luego usas en inglés, no mezcles. Y a mí creo que solamente me puse a pensar en ello, ¿no? Y seguí la norma otra vez. Ya cuando yo llegué al programa doctoral, uno de los primeros artículos que me dieron en la lista fue, no me acuerdo el título exacto en este momento, por favor, creo que voy a tener que research. I begin in English y termino en español. De PopLac 2000, del año 2000. Bueno, ella lo ha escrito en 1982, pero lo hicieron una reedición de 1980. I begin in English y termino en español. Y yo, lo primero que se me vino a la cabeza dije, wow, qué mal esa persona, no sabe ni inglés ni español. Y ustedes no saben, después de leer el artículo, cuán avergonzada que estaba, porque yo repetía las mismas ideologías que las habíamos heredado, ¿no? Que no se deben mezclar los idiomas, no se pueden hacer de esta manera, eso es muy malo. Y claro, en ese momento no tenía
no me habían preparado mucho con el cuestionar, porque pues ya les digo, muchos de nosotros nos formamos lo que se llama técnicamente, ¿no? Vamos a una conferencia, déme las estrategias, lo voy y lo aplico y fallan, porque pues no sé ni el contexto en el que estoy enseñando, por ejemplo, ¿no? Entonces yo he seguido eso, y luego yo estaba en Texas, que es un estado, y particularmente San Antonio, que es una ciudad bicultural y bilingüe. Yo escuchaba a que mis amigas tenían estas prácticas, y yo algunas veces las seguía, porque cuando uno cambia de código, uno lo puede hacer dentro de de oración a oración o dentro de oración. Y yo una que otra vez me analicé, dije, yo puedo hacer de oración a oración. I'm going to speak in English, o I'm going to speak in Spanish, qué sé yo, ¿no? Pero no podía hacer lo que llaman intersentential, que es dentro de las oraciones. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo hacer eso? Y pues la investigación nos dice que uno tiene que estar con el grupo, ¿no? Tiene que haber sido socializado con esa práctica, ¿no? Porque otra vez... Un ejemplo de eso, Carmencita, sería como yo. Tengo hungry. Estoy hungry. Estoy hungry. Estoy hungry, por ejemplo. O me gusta el blue, ¿no es cierto? Yeah. Pero claro, nosotros incluso tenemos que pensarlo. Nosotros tenemos que pensar. Claro, no es natural lo que estoy diciendo. Exactamente. Entonces, si yo agarraba y decía eso, ¿no? Entonces, eso fue más o menos el año 2000, ¿no? Que yo empecé a leer la teoría. 2002, perdón. Y ya se me quedó, e incluso yo hice parte de una investigación parte de mi tesis. Y lo otro es, otra vez, acuérdense, la sociedad nos dice que no es apropiado pues mezclar los dos idiomas, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Es malo? ¿Por qué? Entonces uno empieza a leer la ideología, y es lo que las ideas que nos ha dado la sociedad, y que muchos investigadores ya la han empezado a cuestionar, ¿no? Entonces yo hice la investigación. Una pregunta que recuerdo que les hice es, en esa época, estamos hablando todavía del año 2002, 2004, 2005 hasta el 10, porque el concepto de translenguar recién apareció en la literatura o en las investigaciones en el 2014, aquí en los Estados Unidos. Entonces yo le pregunté a mis alumnos, ¿ustedes cambian de código? Y ellas decían que no. Y yo les preguntaba, pero yo luego las observaba y yo las escuchaba, y pasaba eso. Entonces tenía que a mis alumnos decir, no, acabas de cambiar de código, porque era el concepto que sucedía en ese momento. Y verdad, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿y usarías eso en tus prácticas docentes? Claro. No, maestra, no. Yo quiero que mis alumnos aprendan bien el español y aprendan bien el inglés. Y otra vez, como les digo, uno se va formando recién y va obteniendo esa voz y dice, no, momentito, no. Entonces aclaramos cosas, pues se ponen a pensar, ¿verdad, no? Pero justamente, como les decía, parte de que San Antonio pues es una sociedad, es un lugar bicultural y bilingüe. Ustedes a donde vayan, uno escucha los dos idiomas. Los dos idiomas además están en contacto, ¿no es cierto? Luego me mudé a Oregon, y acá inicialmente en el año 2009 todo era inglés nada más. Recuerdo bien claro el día de la entrevista a las 5 de la tarde, yo decía, por favor, que alguien me hable español, porque todo era inglés nada más. Y pero a mí me contrataron como futura, para preparar maestros bilingües, y menos mal, por ahí encontraba uno que otro. ¿Y no? Interesante. No es sino hasta el 2015 que nosotros tuvimos el programa. Yo fui lo que llaman the inaugural coordinator. Tenía que ser. Sí, bueno, no tanto por mí, no, fue la universidad realmente. También por ti, Carmencita, por favor. No, fue el momento apropiado, porque regresando a la pregunta de Robert, ¿cómo es que me interesé en ese concepto? Que justamente lo otro que he sentido, muchos de mis alumnos se oprimían lingüísticamente, porque eso es como una opresión. Uno no puede expresarse, ¿no? Porque muchas de mis amigas en Texas, por ejemplo, ellas han, por los grupos que tienen, ellos tienen los dos idiomas. Pero, por ejemplo, cuando solamente, otra vez, regresan a los lugares monolingües, tienen que expresarse y no pueden showcase, o sea, no pueden mostrar esa identidad, ¿no? Obviamente, porque además, acuérdense que casi parte de mi formación fue británica, entonces pues yo todavía tenía, no, esto es así, y por eso regreso siempre aquí español, aquí en inglés. Incluso en mis clases, yo
como dicen, confesión, Ok. yo prohibía a mis alumnos que hablaran el español. Porque Wow. pues, eso es lo, pero eso es lo que... Es que es lo que hacíamos, yo también lo he hecho, o sea, no voy a Sí, ser todos. deshonesta. Sí, Inclusive había un castigo que poníamos para que no hablen Exacto. Sí, español, o sea, o un premio, ¿no? Exacto, o yo me acuerdo que creo que les voy a cobrarles un sol, y a veces digo, Dios mío, si pudiera regresar a todos esos lugares. Lo hemos hecho, o sea, yo creo que varios. Y yo pienso, Claro. y ahí justamente pienso el daño, y justamente le comenté a una de mis profesoras, le dije, maestra, ¿por qué estas teorías no pasan a los maestros? Porque yo he enseñado 20 y tantos años, y más yo en el caso mío, cuando empecé a enseñar, el grupo que yo enseñaba, algunos de ellos sabían el quechua. Entonces, mira. es de la época del terrorismo, que algunos habían migrado, entonces yo Claro, tenía claro, a que Lima. hablaban quechua, que tenían que funcionar en español, castellano. y yo les exigía que, porque eso sí, Que hablen inglés. algo que se acuerden de mis alumnos de Carmen Cáceres, les he exigido, ¿no? Y ahora cuando yo tuve que hacer mi propia historia de maestra, ustedes no saben cuánto uno llora, ¿no? Porque por desconocimiento uno deja de, o sea, uno puede cometer ciertos errores que tienen mucho impacto, digamos, ¿no? Entonces, Sí. como es en Fast Forward, pues esas experiencias que tuve, esas reflexiones y esas oportunidades, porque aprendí mucho de mis amigas de San Antonio, conocí el doctoral, me trajeron aquí y pues yo veía una que otra vez mis alumnas que algunas veces pues no me hablaban. Lo otro es, ¿no? O sea, nosotros tenemos un gran grupo, nosotros tenemos la cultura de ver a los ojos, ¿no? Claro. Mis alumnas no, así como que bien respetuosas y no le daban además validez a su español, porque pues otra vez habían internalizado la política del solo inglés, ¿no? Entonces, y además lo otro es, acuérdense que yo tengo el español, como dicen, de casa, y además he sido educada con el español, entonces siempre se tiene la creencia que nuestro español es el mejor, el estándar comparado al de ellas, ¿no? Entonces fui a una conferencia y ahí fue donde conocí a la doctora Ofelia García y escuché la charla sobre el concepto de translenguar. Mencionó el libro y al instante me puse a leerlo y dije, esto es lo que faltaba, esto es lo que... Y empecé a, compartirlo con mis alumnas y sobre todo a comprender más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza? ¿Por qué es que tenemos esas ideas? Carmen, ahorita entonces, esto empezó en 2014, podemos encontrar mucha bibliografía en las redes, porque invitamos entonces a nuestros oyentes a que exploren este tema, que investiguen también por su cuenta, y también ahora preguntarte justamente cómo todo esto que nos has explicado, que nos has contado, se puede trasladar en las prácticas ya específicas del aula, o sea, cómo aprovechar. Yo he escuchado mucho esto de fundamentos del conocimiento, o fans of knowledge, ¿no? Cómo se aprovecha justamente estos fundamentos de conocimiento, estos fans of knowledge, esas experiencias, esos conocimientos culturales que trae cada persona, y sobre todo en un contexto que tú conoces muy bien, que es como el peruano, ¿no? Para que pueda, en este caso, aprender un idioma más como es el inglés, ¿no? ¿Cómo se traslada esto en el aula? Me encanta que menciones el concepto de Fans of Knowledge o los fondos de conocimientos. Inicialmente fue Vélez and Greenberg, 1992. Greenberg, 1992. Pero luego quien lo popularizó más es Moll y es un grupo de otros autores en el libro del 2000. Qué buena memoria. No, es que tengo esos libros y... Por algo eres una researcher. No, es que eso es lo que me da la pasión por querer entender cosas. Entonces, para regresar, por ejemplo, al concepto de fans of knowledge o los conocimientos, ¿no es cierto? Y eso es muy cierto. Nosotros, y también se conecta con Vygotsky en cierta manera, ¿no? Nosotros antes empezábamos la clase con, ok, acá está la lección, lo que vamos a hacer. O sea, es el maestro el que tenía todo el conocimiento, ¿no es cierto? Y es el alumno que escucha y pues yo creo que es parte de la manera en que fuimos formadas. Pero Vygotsky también nos recuerda, ¿no? Que para entender algo hay que comunicarse, ¿no? Y al comunicarse usamos las lenguas y al comunicarnos traemos nuestras experiencias, nuestros conocimientos que tenemos. Y muchas veces
eso no se da, no damos la bienvenida en los salones de clase, ¿no es cierto? Entonces, y vuelvo a decir, yo intento hacer todo esto, no siempre lo cumplo, porque otra vez también tenemos las restricciones del tiempo, de los libros, ¿no? Pero siempre al final del día como maestra me queda es, ¿cómo hago para que mi alumno, por ejemplo, si es que no le gusta el inglés, digamos, Así es. tenga esa pasión? O sea, ¿cómo transmito esa pasión, no? Y tú me preguntaste, Karen, sobre cómo el maestro puede hacer la práctica. Yo siempre voy a esto a mis alumnos, a veces, primero que nada, reconocer que mis alumnos traen experiencias, traen conocimientos al salón. Y es cierto que nosotros tenemos un programa, pero si yo puedo conectar el programa que tengo, digamos que esté enseñando el verbo I like bananas, ¿no? El verbo I like y que sea bananas. Pero si yo me voy, por ejemplo, a Ayacucho, de repente no hay bananas, pero puede haber, no sé, oca, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí un alumno me dice I like oca, wow, ¿cómo ha producido ese alumno? O sea, y está uniendo ambas cosas, su conocimiento del aprendizaje del inglés y parte de su contexto, ¿no es cierto? O no sé, le está escribiendo, quiero que me escriba sobre la independencia de Perú, por ejemplo, ¿no? Y empiezo, Claro. July 28th es un día de la Independence, we celebrate, y no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que ese pobre alumno no está desarrollando nada de esto, pero las últimas investigaciones que están saliendo en conexión con el translingual es justamente que los alumnos que no les gusta escribir, al motivarlos a que translingüen, están produciendo mucho más. Porque luego va a llegar un momento, otra vez, como se acuerdan al inicio, le dije, nuestro cerebro porque lo va a tener que hacer. Exactamente. Y yo les digo, todavía no lo he, sistematizado, no he escrito nada, pero yo he visto eso en mis alumnas. Como les expliqué, muchas de mis alumnas venían a mi oficina, tímidas. Para empezar, sabían que el español era mi idioma fuerte y obviamente sé el inglés porque tengo que funcionar todo en inglés. Y yo en mi clase bilingüe, la primera vez yo empecé, así como lo estoy explicando a ustedes, tenemos nuestro cerebro, hay momentos, si se les sale una expresión que se les salga, si les sale en inglés que se les salga, acá lo que quiero es que se comuniquen. Claro. Pero claro, yo sí hacía la clase en español porque yo quería nutrirlas a su español académico, muchos no tienen el acceso, ¿no? Y ustedes, yo he visto el primer escrito, el writing que me han dado, con el último writing que me han dado. Oh. Dios mío, no solamente es el writing, son todas las ideas, todos los conceptos que han incluido. Entonces, no lo he hecho todavía yo formalmente porque este es el grupo de profesoras, pero si googlean Ofelia García, PhD, ahí van a tener la información de la doctora García y van a tener todos los artículos y van a ver justamente cómo es que el translingual agarra y se puede unir, porque otra vez es un concepto que muchos dicen muy parecido al code switching, entonces o tal vez muy parecido al Spanglish. ¿Tiene algo que ver con el Spanglish? Me da mucho gusto que traigas ese concepto, porque no solamente tenemos Spanglish, ¿no? Tenemos Franglish, tenemos todas las variaciones, ¿no? Portuñol. Y lo que pasa, el portuñol, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasa es que otra vez la sociedad nos da ciertas ideas para discriminar. Así es. Entonces, el Spanglish es como, that's Spanglish, right? Es como que eso no es lo apropiado, eso no es la norma, ¿no? Claro. O sea, no es un concepto, yo me acuerdo que la doctora Pérez siempre nos decía que era un concepto despectivo. Obviamente, creo que inicialmente nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? O por ejemplo, nosotros tenemos el quechoñol. Y yo no sé cuánto del quechoñol hemos leído, porque ¿cómo se llama? Justamente a raíz del translingual, a mí se me dio por averiguar, incluso creo que alguna vez le comenté a Karen, a mí me maravilló que en el año 1970 los músicos ya hacían música en español y en quechua. Sí. Y quedé maravillada. Sí. Entonces, Carmen. Sí, disculpa.
En ese sentido, que nos habla sobre el quechua, sobre el inglés, quisiera saber cómo se daría el translenguar en un contexto o en un grupo donde las personas también hablan una lengua originaria, ¿no? Porque me imagino que la gramática también tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, no sé, una oración simple en quechua, ¿no? Ñojaja, que tiene varios prefijos y sufijos. Ñojaja, hay que agregar el ja, porque está el ño, rober mi, por ejemplo, el cani. Entonces, ¿cómo esta gramática o estas características de un idioma originario se puede trasladar, bueno, al español y a un tercer idioma, el inglés, por ejemplo? Imagino que no solo el quechua, porque tú imagino que también enseñas a personas que tienen lengua originaria de otros países. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, yo no me he puesto a pensar todavía en eso, porque usualmente cuando uno habla de lenguas en contacto habla de dos lenguas, ¿no es cierto? En este caso es mayoritariamente el inglés y el español, por ejemplo. Pero tienes mucha razón. En este momento, por ejemplo, estoy enseñando a alumnas de la China, alumnas de origen ruso y obviamente las alumnas que hablan español y las alumnas que tienen el inglés como idioma de casa, ¿no? Y es muy interesante porque más bien me hubiera gustado que la entrevistes a mi alumna rusa. Ella es la que hace todos estos contactos porque ella justamente es la que está diciendo A, B o C. Y por eso otra cosa que he aprendido mucho es qué maravilla es coaprender con nuestros alumnos. Entonces, regresando a tu pregunta o comentario, Roberto, ¿cómo sería si tenemos alumnos que hablan quechua, por ejemplo, español, por ejemplo, e inglés, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que quisiera que quede claro, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los alumnos tienen que aprender el inglés como lengua, o sea, con la gramática, la pronunciación y todo, pero también tienen que aprender los cursos en inglés. Acá se habla English, the language, and English for the content areas. Porque claro, acá los chicos cuando van al colegio no hay muchos programas bilingües, entonces ellos tienen que aprender el inglés, que es lo que llamamos aquí ELT, English Language Teaching, y tienen que aprender mathematics in English, por ejemplo. Entonces es el reto mucho más difícil para la maestra. Nuestras maestras, por ejemplo, que las formamos y que ellas no saben, por ejemplo, ruso, no saben chino, no saben chuquís. Pero el reto no es que el maestro tenga que saber todos estos idiomas. Aquí en Estados Unidos va a ser imposible, pero que tenga la disposición de promover estas prácticas, porque otra vez todos son procesos, ¿no? Como les digo, yo solamente voy a translenguar cuando estoy con un grupo bilingüe. Y a medida que sigo aprendiendo normas, reglas, formatos, otra vez que la sociedad es la que nos dice que hay que seguirlas, nuestro aprendizaje va mejorando y nosotros vamos haciendo esas divisiones, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, para mí sería una maravilla ver un texto, ya sea en forma o escuchar un texto oral o un texto escrito en quechua, en inglés y en español. No sé cómo sería eso, sí. Pero sería una maravilla. Ñoja speak inglés. Se me ocurre. Ñoja speak English, ya. Ñoja es el yo o I, ¿no? Claro, pero lo otro es que justamente sea el maestro que diga, wow, qué maravilla, qué aproveche. Claro. Y que ¿qué cultura trae ese idioma al salón? Y que lo tome como lo que se llama en inglés un teachable moment. Digo, wow. Claro. Porque yo creo que, y en eso estoy, por ejemplo, sigo un poco la investigación británica porque, por estar en Estados Unidos más me he orientado porque tengo que ser esos autores. Se está investigando mucho de ELT and creo que le llaman inventions. O sea, porque justamente es cómo es que está el alumno que aprende español, de pronto está aprendiendo inglés, pero salen unas expresiones. O, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, me voy a la washería. Lavandería. Claro. Mira. Claro. O préstame tu track, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, hay palabras, pero otra vez, porque justamente el español de los Estados Unidos es otra vez único, es una variedad. Claro. Que otra vez son los contactos. Entonces, porque esas son las cosas que tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué producimos eso? Porque ya sea
que estamos en esos grupos, o nuestro cerebro, ¿no? Otra vez, o sea, nuestros alumnos que digamos, alguien que sea de Ayacucho, que tiene más que nada el contacto de repente con el quechua, con el español, y pues hicimos con el inglés, porque son solamente 2 horas que van los chicos, ¿no es cierto? Pero por ahí hay uno, como hay varios alumnos empeñosos y quieren. O sea, si el maestro podría motivarlo que siga con esas invenciones, esos usos. Yo les soy honesta, yo sueño cómo sería posible regresar back in time y poder aplaudir a Time Machine. Time Machine, exactamente, para que, ellos logren decirles, wow, qué maravilla. Lamentablemente, en esa época tenía una idea. No eres la única, Carmen. Sí, Carmen. Me consuela eso, pero... Claro, bueno, Carmen, estamos para aprender siempre. Sí, definitivamente. Tenemos el tiempo ya corto. Yo creo que tendríamos que tener mucho más episodio para poder aprender y poder discutir varios temas que se han quedado aún en el aire, pero creo que hoy ha sido muy enriquecedor para todos nuestra audiencia porque hemos aprendido qué realmente es y qué conlleva ser translenguar, ¿no? Nosotros, Carmen, te queremos agradecer por el día de hoy y también a toda nuestra audiencia. No sé si Carmen quiere decir algo final. Hay 2 cosas finales, bueno, no sé si son 2 cosas, pero me gustaría reiterar, ¿no? El translenguar, para empezar, es una práctica de las personas bilingües porque los idiomas están en contacto, ¿no? Ya sea en países o, por ejemplo, en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Los profesores no tenemos que saber todos los idiomas de los alumnos, pero sí podemos motivar. Porque lo otro es, para aprender algo, pues uno tiene que tener esa pasión, tiene que transmitir, ¿no? Tercero, translenguar no es solamente en la parte oral, sino también en la parte escrita. Lo otro que me gustaría reiterar es que algunas veces la sociedad no ve con buenos ojos ciertas prácticas lingüísticas, porque otra vez estamos encasillados, ¿no? Claro. Y como maestros, yo hago lo mismo, a mis alumnos también les digo, hay momentos, ustedes van a ser maestros, por ejemplo, tienen que hablar de esta manera, tienen que hacer esto. Sin embargo, primero reconozco lo que Karen nos dijo, que son los fondos de conocimientos. Entonces, creo que todas esas pequeñas cositas suman, porque al final lo que queremos es que nuestros alumnos se comuniquen, ya sea en forma oral o en forma escrita. O sea, porque para qué además aparecen todos estos conceptos, ¿no? Justamente, uno, para ver las prácticas que tenemos en el aula desde otra perspectiva, y el otro es justamente para motivar, ¿no? Y no solamente motivar, diría, sino también para empoderar a nuestros alumnos. Perfecto. Porque muchas veces, creo que fue Karen que usaba el concepto de lenguas originarias, a veces, otra vez, la sociedad, y a veces sin darnos cuenta, replicamos tal cosa, ponemos en un lugar a un idioma, en otro lugar a otro idioma, en lugar de, no, todos los idiomas tienen una estructura, todos los idiomas tienen tal cosa, ¿no? Entonces, y yo creo que más que nada, no solamente empoderar, sino también promover. O sea, el idioma, lo otro es siempre el idioma de mis alumnas no sé si a algunas personas les guste, pero es un arma que nos ayuda a muchísimas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, estudiar, si es que es lo que queremos, comunicarnos con nuestros abuelitos, con nuestras abuelitas, que creo que es lo otro que se pierde cuando no se promueve estas prácticas, ¿no? Porque, acuérdense, muchas historias. No sé cómo quería decir. Ok, no, Carmencita, muchas gracias más bien gracias. Por tus palabras finales y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y no se olviden seguirnos en nuestras redes, en Spotify, Facebook y YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Pueden darle mi correo electrónico. Claro, lo vamos a poner. Sí, pues voy a aparecer en los. Por si acaso, si alguien desea comunicarse conmigo, siempre estoy dispuesto a ayudar. Sobre todo en investigaciones, siempre les doy, pero alguna vez voy a hacerlo. Mi correo electrónico es crceda@yahoo.com. Pero ya ven cómo me sale, en lugar de decir crceda@yahoo.com.
Pero ustedes se dan cuenta, justamente es lo Porque que sabes que te comprendemos. Exacto. Exactamente, eso, pero es lo que pasa en nuestro cerebro, o sea, como les digo, Tanto que hablar. Tanto que discutir, ok. Bueno, Gracias, pues, Carmen. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.